Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido exitosa a la Radio del Perú. Buenas noches, gracias por la oportunidad nuevamente. Doctor Meléndez, suspensión perfecta de labores que se viene dando en muchas empresas. Sin embargo, hay empresas que... A ver, antes de esa pregunta, primero explíquenos, hagamos un poco de pedagogía que siempre me gusta con los oyentes, para que entiendan cuándo y cómo se debe aplicar la suspensión perfecta de labores, porque muchos creen, estoy chambeando, me llega mi carta o un mensaje al WhatsApp y me dicen, señor, con usted aplicamos suspensión perfecta de labores. ¿Así procede eso, doctor Meléndez? De ninguna manera. Mire, la suspensión perfecta de labores fecha encuentra una regulación bastante clara. Básicamente se puede resumir en 4 pasos. Un primer paso que implica negar la posibilidad del trabajo remoto o negar la posibilidad de la licencia con goce sujeta a compensación posterior. Esa es la primera valla. Si es que no es posible negar aquello, entonces pasamos recién a medir el nivel de afectación económica de las empresas, ¿no? Y acá se diferencian 3 tipos de empresas: las empresas pequeñas y micros, las pequeñas, medianas y grandes, y las empresas que tienen reciente funcionamiento, es decir, que no están en el mercado más de un año. Y se establecen pues ratios porcentuales en función de la sumatoria del total de la planilla dividido entre el nivel de ventas del mes en que se decida aplicar la suspensión. Evidentemente, cuando esto se reguló, que ha sido la semana pasada, a través de un decreto supremo del Ministerio de Trabajo, se hablaba de abril y mayo, ¿no? Sí. A la fecha estaríamos hablando solamente ya de los ratios aplicables para mayo, ¿no? Entonces, si es que se superan estos ratios, que en buena cuenta son sencillos de superar, porque es evidente, ¿no?, que si medimos el nivel de la sumatoria total de la planilla sobre el nivel de ventas del mes de mayo de 2020 comparado con la planilla de 2019 sobre el nivel de ventas de mayo de 2019, el ratio va a ser pues negativo y va a saltar esa valla también de afectación económica. Entonces, esa sería la segunda valla. Saltar esta valla pasamos a la tercera, que ya es una valla en la cual entramos, creo yo, a la más importante, que es la de las negociaciones, ¿no? Los mecanismos que involucran el mantenimiento del vínculo laboral por un lado, y además la posibilidad de que los trabajadores estén en casa pero percibiendo remuneración. Y aquí, de manera ejemplificativa, porque no se puede decir que son los únicos supuestos que puedan darse, el Ministerio de Trabajo habla de, por ejemplo, vacaciones adquiridas y no gozadas. Es decir, aquí el trabajador que a la fecha tiene, por ejemplo, los 30 días de vacaciones adquiridas, podría tomarlos a cuenta de vacaciones y recibiría la remuneración vacacional, con lo cual tendría 30 días de dinero en casa, ¿no? Otra posibilidad es la de vacaciones adelantadas, pero esto tiene pues una regulación específica, ¿no? Que la podría detallar más adelante, porque ya estaríamos adentrándonos mucho en el tema y creo que podríamos perder tiempo. Pero a ver, doctor, en concreto, en conclusión, yo entiendo que hay aspectos que básicamente van a tener que ser autorizados y validados por el Ministerio de Trabajo para ver si es que se logra aplicar de manera correcta la suspensión perfecta de labores. No es que la empresa un día amanece el gerente o el propietario y dispone que, por ejemplo, se termina aplicando a todos los trabajadores o a cierto grupo porque, bueno, no tengo cómo pagar y asunto acabado, saltándose todas esas 3 vallas que usted nos ha manifestado. Tiene que haber primero entre algunos criterios económicos, de balances, de facturaciones que se tienen que justificar, y además la negociación que tiene que existir sí o sí con el trabajador. Si no hay el entendimiento, entonces se procede con la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, doctor Meléndez, ¿qué es de esos casos que han aplicado esta figura antes de que termine siendo reglamentada por el gobierno? ¿Procede? ¿No procede? ¿Alguien puede denunciar? ¿Se puede restituir el derecho? ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, el propio reglamento estableció un plazo de 5 días para la adecuación. Aquellas empresas que aplicaron la figura antes de que sea reglamentada bajo esta ruta que hemos mencionado,
tenían pues 5 días para adecuarse a estas nuevas reglas, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, están en contingencia. ¿Por qué? Porque la licitación que haga la Autoridad Administrativa de Trabajo a través concretamente de la inspección, lo que va a hacer es aplicar estas reglas que además han sido luego ya trasladadas a un protocolo, ¿no? Es decir, a la fecha todos los empleadores saben qué es lo que va a ser verificado y lo que se va a verificar es esta ruta. El empleador que haya recurrido a la medida del modo en que usted lo dice, directamente comunicando que va a suspender estas labores, pues va a merecer que sea esta declarada nula y la consecuencia es que se reanudan las labores y se reintegra la remuneración retroactivamente. Ya, pero a ver, ¿cómo se puede conocer desde el punto de vista del trabajador o desde el lado del trabajador si es que ha procedido o no la suspensión perfecta de labores que ha sido aplicada por la empresa antes de la reglamentación de esta figura en el marco del coronavirus? Yo sé que laboralmente dentro de la ley del trabajo existe esta posibilidad, pero en el marco de la emergencia por coronavirus tenía que ser reglamentada por el gobierno. ¿Cómo yo como trabajador puedo saber si es que finalmente la adecuación de mi empresa o de mi empleador ha sido adecuada y finalmente tengo que acogerme a la suspensión perfecta de labores? ¿Cómo puedo saber si ha sido denegada y puedo reclamar, primero, que les multen y segundo, que me paguen lo que tienen que pagarme? Sí, creo que hay dos momentos a diferenciar, ¿no? En función del sujeto. Para el trabajador es un poco complicado porque a la fecha lo único que existe en el portal web del Ministerio de Trabajo es el número de solicitudes de suspensión perfecta de labores. Que hayan sido solicitadas no quiere decir que vayan a ser aprobadas, ¿no? Porque evidentemente hay un plazo de verificación y ese plazo de verificación es amplio, ¿no? Una vez recibida la solicitud hay 48 horas para que la autoridad administrativa dé comunicación de esta a la autoridad inspectiva y esta verifica dentro de 30 días. Una vez que han pasado esos 30 días, evalúa pues toda esta ruta que hemos detallado y remite nuevamente a la autoridad administrativa para que se dé una resolución dentro de 7 días posteriores, ¿no? Entonces estamos hablando en días hábiles, incluso ya casi de 2 meses. Entonces, o sea, tendría que pasar casi 2 meses para que recién se aplique la suspensión perfecta de labores desde el momento de la solicitud de la empresa. No. La suspensión perfecta de labores se aplica de manera automática. O sea, la empresa solicita y hasta que finalmente sea la verificación de todo lo que ya nos ha explicado usted, lo que dice la norma, de manera inmediata es aplicada en cuanto también se lanza la solicitud. Sí, eso está regulado de ese modo. La aplicación es automática, la verificación es posterior. Lo que pasa es que el empleador que no siga la ruta se está arreglando a lo que ya mencioné, que sea declarada nula, que se reanuden las labores y que se reintegren las remuneraciones desde el momento inicial, es decir, desde el momento en que se hizo la solicitud, adicionalmente a la multa, pero si es que la verificación hecha por inspección tiene indicios de fraude o de información falsa, la inspección tiene el deber, o la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene el deber de el expediente trasladarlo al Ministerio Público porque ya incurriría en penal. Entonces iniciaría, podría tener acciones con esta. Doctor Meléndez, permítame por favor retomar el contacto telefónico con usted porque se acaba de distorsionar la llamada telefónica. Si podemos mejorar el audio, por favor, en producción, para poder plantear la siguiente pregunta que también me parece muy fundamental en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores. Entendemos que hay situación económica bastante complicada, pero doctor Meléndez, ¿a quiénes sí y a quiénes no se puede aplicar la suspensión perfecta de labores? ¿Hay alguna restricción o queda a discreción de la empresa? No queda a discreción. Por ejemplo, inicialmente había duda de que se incluía el grupo de riesgo o no. Por ejemplo, personas estas personas inicialmente estaban en un limbo, no se sabía si podían o no ser parte de la suspensión perfecta. A la fecha, la Autoridad Administrativa de Trabajo, aunque no lo ha regulado de modo expreso, cuando uno ingresa la solicitud virtual,
tiene que pasar por distintos ítems. Y uno de esos ítems es mencionar que no se está aplicando al grupo de riesgo. Entonces, ya el Ministerio de Trabajo ha interpretado que el grupo de riesgo queda fuera. Ya. Cuando hablamos grupo de riesgo, doctor, perdone, para precisar, hablando de grupo de riesgo, ¿quiénes podrían calificar dentro de ese grupo que la norma justamente restringe o que al momento de registrar la solicitud restringe que se le aplique la suspensión perfecta a labores? ¿Quiénes se integrarían en ese grupo? Que siempre las personas mayores es, si se quiere, de alguna manera virtual, ¿no? Porque en sí no están infectadas, sino que tienen altas probabilidades de estar infectadas. Y eso es que en un primer momento se reguló para ella el trabajo remoto o la licencia con goce sujeta a compensación. Luego la figura fue ampliada para todos los trabajadores. Por eso es que le decía, esta es la primera a superarse ya de manera general para la suspensión perfecta, ¿no? Pero el día de ayer, en una edición extraordinaria del Diario Oficial del Perú, se ha emitido un nuevo decreto supremo, que es el decreto 012-2020 TR, ¿no? En el caso de el tema de este decreto supremo, ya incluye dentro de las personas imposibilitadas de estar en esta suspensión perfecta de labores, aquellas que habrían sido beneficiadas con alguno de los bonos pagados por el gobierno. Concretamente, estos bonos pues que otorgaban un 35% de la remuneración, ¿no? Entonces, esas personas tampoco podrían ser parte de la suspensión perfecta de labores. Otros tipos de supuestos de grupo de riesgos que son, insisto, no ejemplificativos, no es una lista taxativa, son pues los que tienen afectaciones de salud previas, por ejemplo, los que han sufrido de asma, temas de obesidad, diabetes, infecciones por diabetes también entraría, infecciones pulmonares crónicas, ¿no? Entre otras, ¿no? Ya, pero a ver, ellos no tendrían que ser sujetos de la suspensión perfecta de labores y la empresa tendría que mantenerlos dentro de la planilla. Pero, a ver, precíseme un poco más. ¿Por qué el tema de los beneficiados del bono o de algún bono no podrían ser sujetos de la aplicación de esta figura de suspensión laboral? Porque se entiende que han recibido ya de parte del Estado un apoyo económico, ¿no? Ya. Con ese apoyo económico deberían poder las empresas soportar a estos trabajadores, soportar en el buen sentido de la palabra, soportar económicamente su manutención, ¿no? Y no pasar a la suspensión perfecta, ¿no? Eso ha sido regulado el día de ayer aproximadamente a las 8 de la noche. Ya. Ahora, para terminar, doctor Meléndez, ¿qué puedo hacer yo si me dieron mi suspensión perfecta de labores? Ok, ya, saltando todo la autorización o no, la verificación que tienen que hacer el Estado, la parte supervisora. ¿Qué tengo yo a mi favor si me aplican la suspensión perfecta de labores? Reitero, a mi favor como trabajador afectado por esa suspensión perfecta de labores, doctor Meléndez. No lo entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿qué tengo yo a mi favor? En el sentido de que me voy a beneficiar en algo económicamente, voy a poder hacer un retiro, me van a dar algún subsidio. ¿Qué tengo yo a mi favor si en caso de que me apliquen la suspensión perfecta de labores? ¿Cómo la voy a ver después? En general, el gobierno ya ha permitido el retiro de hasta el 25% de la AFP, ¿no? ¿Ya? En temas que no puedes superar de límite, esto aproximadamente 12.600 soles, o exactamente, son 12.600 soles. 12.900. Ya, y como mínimo una UIT. Sí, ¿no? 4.300. Entonces, ya, y los que tengan un monto menor a una UIT pueden retirar el 100%. Ya. ¿No? Entonces, acá ya tenemos una posibilidad que implica que los trabajadores tengan dinero en casa al margen de que estén o no estén en suspensión perfecta, ¿no? Ahora, si un trabajador se encuentra en suspensión perfecta, adicionalmente a esto, tendría que haberse beneficiado con los paliativos, ¿no? O sea, no podríamos haber pasado a la suspensión perfecta sin antes haber trasladado al empleador las posibilidades de establecer la paralización de labores que el no pago de la remuneración, pero sí se podrían establecer mecanismos paliativos, como les decía, el adelanto de vacaciones gozadas, adquiridas y no gozadas, o préstamos, o el adelanto de la gratificación de julio, el adelanto de la gratificación de diciembre,
adelanto de utilidades, si fuese el caso. Tengamos en cuenta que se ha prorrogado la declaración jurada de renta y el pago de las utilidades se sujeta a esta declaración jurada, porque se hace 30 días después de la declaración jurada de renta. Es decir, hay posibilidades de que el empleador cuente con liquidez a futuro que puede ser compensada con el dinero que en este momento estaría otorgando al trabajador en un escenario en el que la suspensión perfecta de labores sí es correcta, ¿no? Ya, perfecto. Si no es correcta, evidentemente procederemos pues a declarar la nula, la reanudación y reintegro de las remuneraciones, más la sanción pecuniaria y eventualmente la investigación penal. Ya, doctor, justamente en cuanto a procedimientos, como usted me está mencionando, yo tengo una consulta que me alcanza, me voy a extender un poquito más, 1 minuto y medio, por favor, porque tengo una pregunta muy fundamental. Me dice, por ejemplo, un oyente de Exitosa que nos sigue en redes sociales, Luis Rivas Plata: yo soy vulnerable con enfermedad crónica cardíaca y me mandaron a suspensión perfecta sin goce. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, en casos similares, un trabajador en el país? Inmediatamente puede presentar la denuncia a través del portal virtual de la SUNAFIL, porque esa persona califica dentro del grupo de riesgo. Lo mismo sucedería en los casos de cáncer, diabetes, obesidad, asma, enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. Tienen que presentar denuncia en el portal web de SUNAFIL, la denuncia virtual. Sí, tendría que presentar la denuncia virtual en el portal web de SUNAFIL, y en esos casos, como existiría alta evidencia de incompatibilidad con la medida, lo que va a hacer inspecciones, lo que se llaman actos preliminares. Doctor, perdóneme, me repite por favor, porque se escuchó distorsionado, no lo pudimos entender. ¿Qué es lo que va a pasar en cuanto el trabajador afectado, que se encuentra amparado en la prohibición de a quienes se tiene que aplicar la suspensión perfecta de labores, qué es lo que va a pasar cuando presente la denuncia virtual? ¿Qué va a hacer SUNAFIL? SUNAFIL va a enviar un correo a la empresa bajo la lógica de actos preliminares, es decir, no todavía va a realizar una investigación presencial y le va a solicitar información. En esta información, evidentemente, va a focalizar el caso concreto, ¿no? Y si es que logra determinar que efectivamente se trata de una persona con grupo de riesgo que así incluye en el listado, eso será nulo, ¿no? Entonces, esta persona tendría que pasar o bien a trabajo remoto, si es posible, o al supuesto de licencia con goce sujeta a compensación posterior. Perfecto. Pero no existen otras posibilidades con respecto a ellos. Y ya el Ministerio de Trabajo ha tomado opción al respecto. Es tanto así que, como le digo, cuando un empleador en este momento quiera presentar la solicitud de suspensión perfecta, uno de los sitios que debe discurrir es precisamente negar que está incluyendo en el listado a trabajadores que se encuentran. Y se cayó en una mentira y ya tendrá que asumir la consecuencia. Doctor Meléndez, gracias por la comunicación alcanzada. Al contrario, gracias a usted. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí a través del 95.5 de la FM de Radio Exitosa, la radio del Perú, y esto es Exitosa Te Escucha. Volvemos.